Y ahora vamos a ver el proceso de transcripción, ¿ya? Transcripción y parte de traducción. Estamos en la misma unidad todavía, que es ADN y biotecnología, y la idea de esto es que más o menos lo comprendamos porque el día jueves hay una charla respecto al COVID, que es súper importante que puedan asistir, ¿ya? Y después con el curso, con el electivo, vamos a hacer como una clase combinada con eso, ¿ya? Pero es súper importante que asistan porque son profesionales que han estado investigando, va a hablar un virólogo, entonces ustedes ya van a tener todo el conocimiento de lo que es el ARN, ¿cierto? El dogma de la biología molecular, ya conocen más o menos cómo la célula eh, replica su material genético, ¿cierto? Y después puede formar proteína, entonces como que la idea es que estemos bien en este tema como para que esa charla la podamos entender mucho mejor, ¿ya? Cualquier cosita, chiquillos, bueno, acá están las normas de convivencia, ustedes ya se las saben. Lo importante es levantar la manito, por favor, respetar el turno, los micrófonos en silencio, pero si necesita decir algo, por favor, la manito y lo vamos a escuchar. Y porfa, ser amables y respetuosos, aunque siempre lo son. Así que esto está como de más, pero igual es necesario siempre recordar ciertas cosas. Ya, chiquillos. En el as ahora, si no quieren hablar por el micrófono, al menos en el chat, me gustaría que respondieran esta pregunta. ¿Cuál de las siguientes moléculas es capaz de salir del núcleo de la célula? Yo sé que ustedes El sí lo saben. mensajero, ¿no fue? Justamente, ¿quién fue? Yo, la Sumelsu. Cami, la felicito. Sí, nada más que decir frente a este desafío. Justamente el ARN mensajero, el ADN, acuérdense que siempre estaba en el núcleo. ARN mensajero era el que podía salir, ¿cierto? Y mandar información fuera del núcleo. ARN mitocondrial se encuentra dentro de las mitocondrias y esto es como aparte. Igual acá en el PowerPoint les dejé unas notas. Entonces ahí igual describo algunos de los tipos de ARN para que lo tengan ustedes como contenido, ¿ya? O para que lo sepan en realidad. Bien, los felicito, mi estimada y estimados, porque varios respondieron ahí en el chat también. Así que vamos bien, parece que despertaron. Ya, queridos. La regulación de la transcripción, primero que todo tenemos que saber que todas las células somáticas, ojo, células de nuestros diferentes tejidos, van a tener el mismo genoma o la misma información genética. Por eso, por ejemplo, si están tratando de descubrir un asesino, ya, por ejemplo, los de la PDI van, toman ciertas muestras, ¿cierto? Pueden ser las huellas, puede ser un pelo, puede ser un pedacito de uña, un cuerito, cualquier cosa va a servir. ¿Por qué? Porque el ADN de cada uno es único y además se comparten todas las células somáticas de todos nuestros tejidos, ¿ya? Hay diferentes fenotipos producto de la especialización de tejidos y aquí me voy a detener un poquito porque si se fijan, tenemos nuestras células en los primeros días son totipotenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se forma el cigoto, o sea, hay una fecundación, ¿cierto? Yo tengo ese cigoto, este se empieza a dividir, pero todas sus células van a ser iguales hasta cierto periodo. Es poquito tiempo, ¿ya? Es como cuando se habla de las células madre, que podrían generar nuevos órganos, etcétera. Acá es justamente eso. Tengo células totipotenciales que podrían formar cualquier tejido, ¿ya? Después de esto se empiezan a especializar y forman un tejido en particular que puede ser, no sé, músculo, ¿cierto? Los tejidos que tenemos en los intestinos, etcétera. Pero en un inicio
toda esa información genética era la misma, por ende yo voy a mantener esa información genética, ¿ya? Mis secuencias de ADN van a ser las mismas. Lo que va a cambiar es el fenotipo o lo que yo puedo ver de ella. No es lo mismo mirar las células de mi piel a, por ejemplo, mirar, no sé, la sangre, ¿cierto? Las células no son iguales, pero sí tienen la misma información genética, ¿ya? Eso como para que lo tengan en consideración, puesto que es súper importante cuando se habla, por ejemplo, de las células madre, de que se podrían congelar, ¿cierto? Como para ciertas enfermedades. Eso no está lejano a la realidad, chiquillos. Y el cordón umbilical es el que mantiene esa información. Por eso hay gente, bueno, que tiene mucha plata y que puede utilizar este tipo de terapias, guardan células madre para después, no sé, si aparece algún cáncer o alguna enfermedad, puedan tratarlo con estas células, ya que podrían generar nuevos tejidos o, bueno, no sé si llegar hasta órganos, pero sí tienen la información al menos para hacerlo, ¿ya? Así que eso. Entonces, esta transcripción ya sabemos que va a ocurrir en todas nuestras células, sin excepción, que lata que la salud se incline solo hacia los ricos. Exactamente, eso es un procedimiento súper, súper caro. Pero si lo piensan, también hay un tema como evolutivo que se relaciona justamente con cómo nos enfrentamos nosotros a ciertas enfermedades. También hay temas ambientales, ahí vamos a ver después la epigenética, que se relaciona con ciertas cosas que tienen relación justamente con el ambiente, con la exposición a ciertos químicos, con la radiación ultravioleta, etcétera. Hay como muchas cosas que nosotros no hemos, o sea, que no, quizás podemos manejar y no las manejamos, o simplemente nos afectan y puede ser que dos gemelos que vivan en lugares distintos presenten dos enfermedades distintas solamente por el ambiente. Entonces también hay un tema ahí de cómo el cuerpo va a reaccionar, la alimentación, todo eso influye, ¿ya? Y sí, pues, sí es lamentable justamente que esto sea como para algunos y para otros no, pero también tiene relación con nuestros hábitos y con cómo nosotros nos desenvolvemos, con qué tipo de sustancias consumimos, qué tipo de alimentación tenemos, etcétera. ¿Ya? El código genético. Primero, existe un código genético que es universal, ¿ya? Y que es como el lenguaje de los genes. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, por ejemplo, que el ARN mensajero transportaba información, por ejemplo, en un idioma y se podía traducir a otro, por ejemplo, para formar proteínas, traía información que iba a servir, que no iba a servir? Todo esto ya se descubrió hace un tiempo, bueno, harto tiempo en realidad, por Francis Crick y Sidney Brenner, que dijeron, ya, el código genético va a tener ciertas reglas, ¿ya? El ARN mensajero en este caso va a tener las secuencias de las bases con la información para formar polipéptidos o proteínas, ¿ya? Acuérdense, chiquillos, que las proteínas son lo que van a formar todo, son los bloques que forman a un organismo. Entonces es súper necesario que se formen estas proteínas y que vengan con la información correcta, ¿ya? Las reglas de este código genético, que va a ser el lenguaje de los genes entonces, con el que nosotros vamos a poder leer después nuestro genoma, bueno, en realidad yo no sé cuál es la secuencia de mi genoma, pero al menos va a responder a las bases que ellos dijeron que existían dentro del código genético, ¿ya? Las reglas del código genético son, primero, que es universal, porque los organismos comparten esta información, ¿ya? Cuando se van a formar las proteínas, va a depender obviamente de la especie, pero todas cumplen como el mismo patrón, ¿ya?
El código genético es redundante o degenerado. Quiere decir esto que hay de repente muchas combinaciones que van a codificar para un mismo aminoácido. Entonces yo puedo tener combinaciones distintas y 4 van a ser para el mismo aminoácido, ¿ya? Que va a servir para formar proteínas después. A u G es el código, o sea, el codón de inicio, perdón, codón de inicio, que también codifica para la metionina, que es un aminoácido, y eso lo vamos a ver enseguida en un cuadrito que tiene como hartas letras, pero no es complicado, ¿ya? Hay señales de término también, que son UAA, UAG y UGA. Estas señales de término, fíjense, que tienen uracilo y la señal de inicio también. Entonces aquí estamos hablando de ARN, ¿cierto? De lo que salió del núcleo y se fue a dar la información fuera del núcleo de la célula. Los codones, codón se le llama a la secuencia de 3 bases nitrogenadas seguidas, ¿ya? Que son como un código específico y que va a dar origen a un aminoácido. Los codones codifican para un aminoácido en específico, ¿ya? Pero existen combinaciones de estos codones, entonces tengo 64 combinaciones de codones para los 20 tipos de aminoácidos. O sea, voy a encontrar 3 o 4 combinaciones que me van a dar un aminoácido en particular, ¿ya? Aquí está como el código genético, ¿ya? ¿Qué tengo acá? En mi primer nucleótido siempre son pares, o sea, son tríos, ¿ya? De bases. Entonces, por ejemplo, si ustedes aquí se fijan, mi primer nucleótido va a ser la U, el segundo va a ser la U y el tercero va a ir cambiando de acuerdo a lo que vamos viendo acá. Esto es una tablita como que organiza y ordena los aminoácidos. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que estos aminoácidos son como, no sé, si yo quiero formar una palabra, y supongamos que la palabra es la proteína que yo necesito, esta palabra va a tener letras, ¿ya? Y estas letras son las que va a dar este código, ¿ya? Entonces, yo acá, si se fijan, tengo dos combinaciones diferentes, pero codifican para el mismo aminoácido. Aquí también hay dos diferentes, codifican para el mismo aminoácido, que es leucina. Acá hay 4 que codifican para la serina y así. Entonces, por eso dice que es redundante, porque hay varias combinaciones que me van a dar origen a un aminoácido en particular. Los aminoácidos son como las pelotitas de un collar y el collar completo va a ser mi proteína. Entonces yo voy a tener secuencias que van a ser de 3 bases, que van a ser cada pelotita, y dependiendo de la proteína que yo quiero formar, es como la extensión que voy a tener de pelotitas y en realidad la extensión que va a tener el collar. Puede ser muy largo, muy corto, pero dentro de su composición vamos a tener estas pelotitas del collar, ¿cierto? Que van a ser mis aminoácidos, que van a codificar para eh, o sea, que van a juntarse de 3 para codificar y así poder juntarlas después, juntar, por ejemplo, esto, o sea, la arginina, ¿cierto? Con la serina y con un par más, y me van a formar una proteína que se relacione, no sé, con la musculatura, por ejemplo, ¿ya? Entonces es, eh, a ver, chicos, chiquillos, vayan poniendo sus nombres, acuérdense en el chat. Entonces, ya sabiendo esto, yo ya comprendo que mi código genético tiene entonces distintas combinaciones, son 20 aminoácidos distintos, tengo 64 combinaciones. Si yo junto todo esto, se van a formar mis proteínas, ¿cierto? Lo que yo voy a necesitar para distintas funciones de los organismos. Y en base, esto obviamente no les voy a pedir que se lo aprendan,
pero sí que sepan que existen señales de término, existe, por ejemplo, la metionina, que es un aminoácido, pero también es una señal de inicio, que tenemos varias combinaciones que pueden codificar para un aminoácido en particular. Y bueno, en esta diapo no tengo nada más que decirles al respecto, porque lo van a tener ustedes. Lo que sí quiero saber si hay alguna duda hasta el minuto. Si tienen alguna duda, levantar la manito o hablar por el chat. ¿No? Ya, seguimos entonces. Ahora vamos a ver la parte de un videito en realidad que nos va a mostrar... pero no, voy a volver. Del molde. Díganme por favor si se escucha. Liberan la ARN polimerasa. ¿Se escucha? Sí, profe. Ya, bacán. Bastante fuerte. Ya, lo voy a bajar un poquito. Chicos, acá la idea es que, mira, el video son 13 minutos, pues nosotros vamos a ver un poquito porque es la parte final. Lo que explica antes es lo de replicación, ya, cuando duplicábamos, ¿cierto?, estas hebras de ADN, tiene la parte también de la formación del ARN mensajero, ¿ya? Que como ustedes muy bien dijeron, es el único que puede salir del núcleo y lleva la información hacia afuera del núcleo de la célula, ¿ya? Necesito que vean esto porque acá se explica más o menos cómo van a ir funcionando las distintas etapas que nos van a dar finalmente una proteína como resultado, ¿ya? Así que pongan atención. Continúa hasta que la ARN polimerasa se topa con una señal de terminación en el ADN, entonces la burbuja de transcripción se desmonta y se liberan la ARN polimerasa y el ARN mensajero recién formado. ¿Y ahora qué sucede con el ARN mensajero? El ARN mensajero lleva esta información a los ribosomas. Los ribosomas utilizan el ARN mensajero para sintetizar proteínas en cooperación con el ARN de transferencia. El mensaje del ARN está cifrado en el famoso código genético, que es como un lenguaje biológico. Las entre comillas palabras del código genético están cifradas en una secuencia de bases nitrogenadas. Para formar una palabra de este código se requiere un mínimo de 3 bases nitrogenadas. A esta unidad de 3 bases nitrogenadas, o triplete, se le llama codón. En la síntesis de proteínas, un codón se puede traducir en un aminoácido o en una señal de inicio o terminación del proceso de traducción. Varios tripletes o codones pueden codificar el mismo aminoácido y por eso se dice que hay codones sinónimos. La traducción se inicia con la unión del ARN mensajero al ribosoma a partir de un triplete o codón de iniciación que usualmente es adenina, uracilo y guanina y que también se traduce en el aminoácido metionina. Observa que el ribosoma abarca 2 codones del ARN mensajero que se van a acoplar a 2 ARN de transferencia. El ARN de transferencia es, digamos, como una pieza de rompecabezas. En un extremo coincide con un codón del ARN mensajero y en el otro lleva un aminoácido específico. Es así un transporte de aminoácidos. Cada aminoácido que transporta el ARN de transferencia se une o encadena con el siguiente mediante un enlace peptídico. Cuando eso ocurre, el ARN de transferencia que lo transportó queda libre y puede ser utilizado para transportar el mismo tipo de aminoácido en otra síntesis de proteínas.
observamos cómo el proceso continúa y se siguen encadenando o enlazando aminoácidos transportados por el ARN de transferencia. El ribosoma hace un recorrido por los codones del ARN mensajero en el sentido 5'-3'. El proceso de traducción termina hasta topar con un codón de finalización al que no le corresponde ningún aminoácido, es decir, no se traduce en ningún aminoácido, solo es una señal de fin. En este punto el ribosoma se separa del ARN mensajero y también la cadena de aminoácidos queda libre. Y así termina el proceso de traducción o síntesis, porque una proteína es una cadena muy larga de aminoácidos que está plegada o doblada. Bien, has llegado al... Ya. Chicos, espero que esta parte les haya quedado clara. ¿Se sigue viendo el PowerPoint? Ya. Ya, chicos. Es que fue como el video más gráfico que encontré y como más simple, ¿ya? Para que entendieran cómo se iban uniendo y transportando y formando finalmente una proteína. Si se fijan, ese señal de término, por ejemplo, que mostraban ahí, es justamente una de las que yo tengo acá. Señal de inicio, que también ahí les mencionaba, que era la metionina, ¿cierto? Y se van pegando como estas pelotitas que yo les decía que eran como las del collar, ¿cierto? Para yo formar mi proteína, se van pegando hasta que debe terminar y así yo voy a formar la proteína entonces que estoy necesitando en ese minuto. Ahí nos hablaban de los ribosomas. Los ribosomas, bueno, están formados por dos subunidades, ¿ya? Como lo mencionaba ahí también el caballero del video, son los protagonistas del proceso de la traducción, perdón. Porque el ARN mensajero sale del núcleo, ¿cierto? Se va a unir acá a los ribosomas, que son las estructuras que van a traducir esa información genética a polipéptidos o a proteínas, ¿ya? Las moléculas encargadas de la traducción son hartos tipos de ARN de transferencia, o al menos uno para cada aminoácido. Y hay ciertas enzimas que también van a estar trabajando en esto, ¿ya? Bueno, los del electivo vieron lo que era una ribosima, ¿ya? Y en realidad una enzima es siempre una proteína, ¿cierto? Que tiene una función catalizadora o de acelerar ciertos procesos, ¿ya? Acá le llamamos ribosima porque tiene ARN, porque está formado justamente con este ARN ribosomal, ¿ya? Por eso se llama ribosima y no se llama enzima, ¿ya? O no se llama una proteína sola. Esta estructura, entonces, va a ir enlazando aminoácidos, ¿ya? Como que va leyendo el mensaje y se van cambiando de el sitio P, que recibe 3 bases nitrogenadas, como lo veíamos en el video, ¿cierto? Me daba un nombre en particular, ya, metionina, por ejemplo, y acá al lado venía otra. Después esto se iba corriendo, ¿cierto? Y después venía otro triplete más, después otro más. Y así, hasta que yo termino de formar o llego a la señal de término. El ARN de transferencia, como ustedes lo veían ahí, son los traductores del material genético, o sea, del mensaje genético, perdón, que trae el ARN mensajero. Tienen esta forma característica que es como una especie de trébol, ¿ya? Y es el que, como lo vieron en el video justamente, es el que va a aceptar un aminoácido
que son esas 3 bases, ¿cierto? Y se va a complementar con ella, es como codón y anticodón, ¿ya? Se van complementando de igual forma aquí. A ver, pero no entendí, se me quedó pegado, me parece, más una manito de marciano. Bueno, se supone que es como un trébol, o eso dicen, ¿ya? Pero este ARN de transferencia tiene lugares donde acepta a ese triplete de aminoácidos y se van moviendo después. Esta estructura va a actuar para una secuencia y después queda libre. Y después puede volver a actuar para volver a formar otra proteína. ¿Ya? Les mostré el video porque justamente es mucho más sencillo verlo de esa manera que en esta, una patita de yeco, que verlo así como una sola imagen y mostrar cómo se va moviendo es más difícil. Pero sí, al ver el video, yo me imagino que les quedó un poquito más claro de cómo van entrando estos aminoácidos o estos tripletes o estos codones y se van moviendo a través del ARN ribosomal, ¿cierto? Y el ARN de transferencia va a ser el que va a pescar este código genético que ya tenía el ARN mensajero. Entonces son los dos los que participan activamente en el proceso de la traducción. Tienen que traducir el mensaje que traía el ARN mensajero para poder formar después las proteínas que vamos a necesitar, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá, chiquillos? No, profe, ninguna. ¿No? Perfecto. Profe, disculpe una pregunta. Dígame. ¿Sí? Eso de la charla que dijo, ¿cuándo es mañana? ¿A qué hora? ¿A la hora del diferenciado? No, el ¿O no? viernes. El viernes a las 11. Ah, ya. Gracias, profe. De nada. ¿Qué charla, Gonzalo, profe? una del COVID, acerca del COVID, que van a dar profesionales, que va a estar muy interesante y ustedes están invitados, los de cuarto y los de tercero medio, ¿ya? Entonces después cuando tengamos el electivo, vamos a tomar esa información y la vamos a discutir en el electivo de biología. Gonzalo, el anticodón es el que se va a unir con un codón, y un codón es una secuencia, ¿ya? Que son todas estas secuencias. Espérenme. Estos son codones, ¿ya? Que van a formar aminoácidos distintos, ¿ya? Eso. Entonces, claro, pues se junta el anticodón con un codón y hay complementariedad. Son complementarios ambos para que pueda ir avanzando este proceso. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Gonza, ¿te quedó claro? Obviamente les voy a dejar igual el video, bueno, lo pueden ver completo si es que tienen dudas de antes, pero es un poco ridículo el hombre, así que no sé si lo van a querer ver entero. Pero al menos la parte desde el minuto 9 es lo que muestra todo lo que vimos hoy día, ¿ya? De una manera mucho más gráfica para que ustedes se hagan como la idea de lo que va ocurriendo dentro de las células para poder formar las proteínas, ¿ya? Y luego de esto, vamos a ir a lo último, que son unas preguntitas que quedan para... No, en realidad que vamos a conversar ahora, porque la idea es siempre ir mejor. Muy bizarro el video, no, si no es bizarro, pero es un poco ridículo el hombre. Pero es lo más gráfico que encontré y de verdad es muy, no sé, es como el más explicativo. Yo creo que ese les va a servir bastante para comprender los 3 procesos: replicación, transcripción y traducción, en el sentido anglosajón de la palabra. Oye, en todo caso, bizarro no es como lo que nosotros utilizamos como algo raro, algo... En realidad yo lo busqué la otra vez en el diccionario, no es lo que yo pensaba que era, que utilizamos constantemente. Pero bueno, chicos, ¿qué les pareció este contenido? ¿Qué es lo que más les costó y qué podemos mejorar?
porque es muy necesario que ustedes igual hagan como una retroalimentación en el fondo con lo que estamos viendo. Ah, sí, sí, hay gente que se les queda pegado. Yo ayer me caí en una clase, así que internet de repente no acompaña mucho, pero ¿les parece al menos simpático el contenido, entretenido? No sé. Sí, profe, súper bacán. Sí, a Es ti te súper gusta, entretenido. Camila. Sí, sí, y es Daniel, dígame nomás. Ah, no, iba a apretar el chat. Ah, ya, bueno, hable por él. Pero lo que más les costó, ¿qué puede ser de esto? Como para tener yo también una idea y poder quizás reforzarlo más adelante. Ah, pero Vicente, pucha, es que tiene que Profe, llegar ya, nada. ¿no? Váyase al cielo a las mutaciones genéticas. Ah, Cállate, Camila, cállate, anda a acostarte un rato, No, me la tenías profe, aburrido, Camila por usted tiene favor, está muchas ganas de cállate. estar en la, de ver mutaciones genéticas y eso lo vamos a Menos ver. mal no te tengo al lado porque si no te pegaba un paipe, Camila, de verdad me tenía aburrido. Ya, pues juntémonos, Me tenía ven. Por No favor, se aburrido. pueden profe, Te voy juntar, a pegar. ojo. profe, Hermano. profe, por favor, silencia a la Camila, que no hable nada, por favor. No, no, Silencia a la ustedes se Camila, por saben autorregular, po. Yo no tengo que estar silenciando a nadie acá, si esas son las reglas desde el principio. Chicos, ¿y qué podríamos mejorar de estas clases o de lo que hemos ido viendo? Pucha Isidora. Pero traten de repasarlo después y si no, háblenme por interno y ahí vamos aclarando dudas. Vicente, ¿algo que decir? No ¿Está con sé, su o micrófono sea, abierto? Cállate, como, Vicente. como que me costó el contenido en cuanto a que era como mucha información y a veces Ujú. como que las clases No, no... bicho, no. no. Cállate vos porque te lo estudiaste antes de toda esta cuestión, así que quédate callado nomás. Bueno, hay que La ver Camila ahí tiempo en la preguntaba prueba y todo cuestiones que no eso. sabíamos y quedábamos más confundidos en las clases, todo es culpa de ella, la desgracia. No, pero chicos, si vamos a ir con tiempo y todo. Yo sé que esto no es tan fácil, que a veces igual se complica porque los nombres ya de por sí son medio enredados, pero ya sabiendo más o menos el proceso, que sepan que los nucleótidos van a formar las proteínas, que tienen tres bases nitrogenadas, que primero empezamos replicando el material genético, ¿cierto? Luego hay un mensaje que solamente trae el ARN y de ahí pasa todo el proceso de hoy día. Como que al menos eso necesito que lo tengan un poquito más claro. Sí podemos hacer una clase nuevamente así como repasando todo, como para refrescar el contenido, pero el tema ya de nombres y ese tipo de cosas ya son como que hay que aprenderlas de manera un poquito más personal, porque ya es prácticamente memoria. Pero el proceso en sí, más allá de los nombres, ¿es muy complejo para ustedes? Así como el proceso, no fijando, ya, aquí viene la enzima tanto, no, sino que se entiende más o menos que el material se duplica, que hay que copiar esa información, que el mensaje se va a enviar a otro lugar donde va a ser traducido, como que eso en realidad es lo que me importa que ustedes puedan comprender, más allá de, de los nombres y de todo eso. Como que no llego a ver tan complejos porque no lo entiendo todo. Pero ya, bueno, si hay más dudas, así como puntuales, ustedes saben que me pueden escribir al correo. De lo contrario, tenemos las diapositivas que han casi siempre con los videos que yo les pongo y traten de verlos nuevamente, ¿ya? Solo para entender el proceso. No me importa que se aprendan nombres de enzimas y esas cosas, pero sí que sepan que va a haber enzimas presentes, ¿ya? Y que van a tener funciones para que, no sé, pues las hebras no se vuelvan a enrollar, ese tipo de cosas, ¿ya? Pero lo demás ya es más memoria y en realidad no es necesario que se lo sepan de memoria, a no ser que se vayan a enfocar en temas así como de biología,
yo me pregunto, ¿por qué? Me preguntaba exactamente lo mismo Daniel. ¿Por qué los nombres largos y extraños? No sé, la verdad es que las ciencias son así, pues son complejas. Y sí, sacan harto del latín, justamente. Y también hay procesos que no sé, pues por el caballero que lo descubrió, que tenía apellido Wentuleri, ya, de ahí nace el nombre entonces. Entonces, claro, es un poquito más complejo, pero no se preocupen por eso. Vamos a ir con tiempo. Cualquier cosa, escríbanme al correo, traten de ponerse al día, chiquillos, y si no hay alguna otra duda, lo dejamos hasta acá, po, ¿ya? Oh, Chao, Samantha. profe. Hablemos por interno, Samantha. Chao, Cami. Cuídense mucho, que tengan linda tarde, ¿ya? Nos vemos el viernes.